Continuando con el ciclo de transición energética, hoy hablaremos de energía geotérmica. Este ciclo de charlas comenzó en octubre del 2021. Podemos hacer un breve recuento de los temas que hemos podido organizar, así esperamos que más personas se vayan conectando. La primera ponencia fue sobre fuentes de energías renovables, introducción a la transición energética, después el calor de los Andes. Luego una charla sobre la génesis y las aplicaciones del litio. Hace poco presentamos energía solar y eólica, hidrógeno limpio y captura y conversión de dióxido de carbono. Y hoy continuaremos con el tema de la energía geotérmica. Muchas de estas charlas impartidas fueron grabadas y están a disposición en nuestro canal de YouTube de IPG IP Argentina, así como también otros temas que hemos visto previamente. Así que no duden en buscarnos, cualquier comentario será siempre apreciado y bien recibido. El día de hoy contamos con el apoyo del doctor Giorgio Stangarino. Cuenta con más de 35 años de experiencia, ha trabajado en el campo de la geofísica aplicada, especializándose en el uso de los métodos geoeléctrico, georradar, electromagnético, magnetotelúricos y sísmica somera. Ha trabajado en múltiples proyectos en Italia, Argentina, Centro y Sudamérica, África, Filipinas y Medio Oriente, perfeccionando nuevas técnicas operativas e interpretativas. El principal servicio que brinda es asesorar a empresas públicas y privadas que requieren resolver problemáticas geofísicas complejas de ingeniería subterránea, principalmente redes de agua y cloacas, como así también diagnósticos medioambientales, particularmente detectando los pasivos ambientales ocultos, además de exploración de recursos mineros, geotérmicos y de hidrocarburos. Su principal función es la de identificar los métodos geofísicos más adecuados, preparando el programa de investigación. Posteriormente, controlar la calidad de las mediciones y participar en la interpretación de los datos y en la elaboración del informe final. También contamos con el apoyo de la licenciada en Ciencias Geológicas, Bárbara Utesá. Tiene experiencia en proyectos de energía geotérmica en la Cámara Geotérmica Argentina, donde desempeña labores profesionales desde febrero del 2021. Los proyectos principales están enfocados en geotermia de baja, media y alta entalpía y realizarán en conjunto la ponencia Energía Geotérmica, que hoy nos convoca. Bienvenidos Bárbara y Giorgio, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Una vez más, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quisiera pedir a todos, por favor, que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Por otro lado, recordar que las preguntas van a ser respondidas al finalizar ambas ponencias, a modo de no interrumpir. Es por eso que, como recomendación, les sugiero que vayan anotando las preguntas y las van compartiendo por el chat, las vamos a recoger y las vamos a compartir en el espacio destinado a tal fin. Esta charla está siendo grabada y posteriormente será subida a nuestro canal de YouTube. Así que, sin más preámbulos, damos inicio. Adelante, Bárbara, podés compartir tu presentación. Genial. Les pido que me avisen si se ve correctamente, ¿Sí? si me escuchan bien. Sí. Bárbara. Perfecto. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Andrés por la presentación y a Gabriel por habernos contactado. Realmente para nosotros es muy importante como cámara poder hacer este tipo de charlas y presentaciones en la que básicamente vamos a estar hablando de, bueno, obviamente la energía geotérmica y cuál es el potencial de la misma en Argentina. Y el principal objetivo para nosotros es presentarles cuáles son las características principales de la energía geotérmica y por qué como cámara creemos que es importante introducirla dentro de lo que es el abanico de energías renovables para tenerla como una posibilidad para la transición energética. Esta charla la hemos dividido en tres partes. Primero yo les voy a estar presentando las generalidades, las características principales, y cómo podemos producir energía eléctrica a partir de la geotermia. Y luego, por último, Giorgio les va a estar comentando otra de las bondades de la energía geotérmica y cómo se puede unir con las industrias en Argentina, especialmente la industria de minería y hidrocarburos.
Así que, para comenzar, una de las cosas uno de los conceptos que queremos resaltar y que se lleven principalmente es que la energía geotérmica es una energía limpia, una energía renovable y es una energía de base. Es una energía limpia porque tanto para la producción, como vamos a ver más adelante, de energía eléctrica como térmica, tiene casi nulas o nulas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es una energía renovable también porque eh, podemos decir que en nuestros términos la energía proveniente del calor interno de la Tierra es casi inagotable, y es una energía de base porque produce las 24 horas del día. Ahora bien, lo primero que les queremos presentar, y a partir de este punto en adelante van a ver que va a haber muchos conceptos eh, que para la industria del hidrocarburo les resulten familiares o conocidos, como por ejemplo podemos ver en este esquema. Lo primero que queremos presentar, cuáles son los elementos de un sistema geotérmico. Los sistemas geotérmicos, básicamente lo que nosotros llamamos recurso geotérmico, está compuesto por agua caliente retenida en lo que sería una roca permeable, como la que podemos observar aquí, la cual está delimitada por rocas impermeables, que funcionan como rocas sello, que permiten que estos fluidos del reservorio estén contenidos en un lugar, no se dispersen, y una zona de recarga de la misma, como podemos observar aquí. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo que caracteriza un sistema geotérmico? Es la fuente de calor. La fuente de calor puede ser diversa, hay distintos tipos de sistemas geotérmicos alrededor del mundo. Lo que nosotros estamos presentando aquí es el sistema geotérmico típico de nuestro país, que son los sistemas geotérmicos de origen volcánico. Es decir, que la fuente de calor está dada por una intrusión magmática o una cámara magmática, en este caso somera y obviamente activa. Ahora, los fluidos, la temperatura de los fluidos, dependiendo de los mismos, define a la geotermia en lo que podemos nombrar como 3 grandes categorías, que son como clasificamos principalmente a los sistemas geotermales. Cuando hablamos de geotermia de alta entalpía, lo que estamos hablando es de fluidos geotérmicos que poseen mayor a 170 grados y que nos permiten generar energía eléctrica. Cuando hablamos de geotermia de media entalpía, estamos hablando de fluidos que poseen alrededor de 100 y 170 grados, que nos permiten generar tanto energía eléctrica como energía térmica, es decir, hacer un uso directo del calor. En este punto me detengo para decir que la energía térmica es muy versátil, posee muchos usos, no va a ser el foco de esta charla particular, pero sí dejarles una idea de que se puede usar tanto para procesos industriales como para lo que es calefacción de hogares, de edificios, etc. Y por último tenemos la geotermia de baja entalpía, que es la que le mencionaba recién, en fluidos que poseen menos de 100 grados centígrados. Ahora bien, para tener una idea más o menos de cómo estamos parados respecto de la geotermia en el mundo, lo que les mostramos acá es una imagen tomada en abril de 2017. Lamentablemente, por lo menos para Sudamérica, no ha cambiado mucho este panorama hasta la actualidad, y lo que vemos es las zonas, por ejemplo, aquí en el Anillo de Fuego del Pacífico, donde tenemos las mayores áreas donde se puede aprovechar la energía geotérmica, donde tenemos un importante gradiente geotérmico de calor, y lo que vemos, lo que destacamos en estas zonas grises, es el potencial, los recursos estimados para las distintas zonas continentales que observamos aquí. Lo que destacamos en este sector es la capacidad versus este potencial estimado que se ha identificado para toda la zona, es la capacidad instalada que tenemos actualmente, que como les dije, por lo menos para Sudamérica no ha cambiado mucho desde la realización de este gráfico a la actualidad. Solamente estamos aprovechando 48 de los 30.800 megawatts que está estimado para la región.
O sea que básicamente el corolario de esto es que tenemos grandes recursos, un gran potencial para usar en geotermia que lamentablemente todavía no lo estamos explotando. Ahora, ¿cómo estamos parados a nivel nuestro país, en la Argentina? En nuestro territorio la distribución del recurso geotérmico, tanto de media, alta, como baja entalpía, se encuentra en todas las provincias, y lo que se ha estimado para, en el caso de la alta entalpía, una generación eléctrica es de aproximadamente los 2.000 megawatts. Los principales proyectos geotérmicos de alta entalpía de la región son 7, que vemos distribuidos de norte a sur a lo largo de toda la faja andina, y tienen distintos niveles o fases de estudios, como por ejemplo desde estudios preliminares, como nombramos al volcán Socompa en Salta, a ya fases realizadas de factibilidad técnica, como puede ser el volcán Copahue, que seguramente muchos de ustedes por lo menos hayan escuchado nombrar. Habiendo presentado todas las generalidades de la energía geotérmica, ahora vamos a pasar a ver cómo es que desde una zona de calor anómala podemos obtener energía eléctrica. Ahora, en primer lugar, queremos presentar las etapas de ejecución de un proyecto geotérmico. Principalmente son 4, y que constan primero de una fase de reconocimiento donde identificamos cuáles son las zonas donde podemos utilizar potencialmente este recurso, hacer un relevamiento de campo que consta principalmente en una campaña de prospección geoquímica y vulcanológica. La vulcanológica es sobre todo para identificar que tenemos esta fuente de calor, y realizar un programa de estudios subsecuentes. En la etapa de prefactibilidad técnica, ahora sí empezamos a desarrollar estudios de exploración superficial, los cuales nos van a permitir realizar un modelo geotérmico estimado, y una de las cosas más importantes es estimar el potencial en megawatts de este posible campo geotérmico. Si los estudios de prefactibilidad nos dan resultados promisorios, podemos pasar a lo que sería la fase de factibilidad, en donde ahora sí tenemos estudios de exploración profunda, es decir, ya se realizan perforaciones para detectar principalmente el recurso, realizar una evaluación del yacimiento, es decir, realizar pruebas termodinámicas en los pozos, y obviamente los estudios de viabilidad, principalmente económicos. Si esta etapa nuevamente obtenemos son promisorios, pasamos a lo que sería el desarrollo del campo, donde ahora sí se perforan los pozos de producción y de reinyección, concepto que vamos a ver más adelante, y se realiza la construcción y finalmente la puesta en marcha del proyecto geotérmico. Vamos a ver un poco cada una de estas etapas en detalle a continuación. Entonces, estábamos hablando de lo que sería reconocer cuáles son los sectores donde podemos desarrollar la energía geotérmica. Entonces, ¿cómo identificamos estas zonas? Principalmente a partir de lo que serían las manifestaciones termales. Las manifestaciones termales son muchas, muy variadas, pero las principales que podemos mencionar, y que quizás en algún momento hayan escuchado o visto también, ojalá, son los manantiales termales, como se presentan en esta primera imagen. Es un ejemplo de lo que sería la manifestación termal de los despoblados en la provincia de San Juan. Los geysers, como por ejemplo observamos aquí del volcán Domuyo, o también se pueden nombrar las fumarolas, como vemos en esta imagen de aquí, que es un ejemplo de lo que serían el volcán Copahue en la provincia de Neuquén. En los estudios de reconocimiento, principalmente lo que hacemos es obtener todos los antecedentes de la zona de estudio, y como habíamos mencionado, una prospección geoquímica. La prospección geoquímica lo que hace es tomar muestras, primero y principal, de las aguas termales, ya sea de manantiales, muestra de gases, pero también aguas frías superficiales en el entorno de las manifestaciones de interés. Esto nos permite conocer en primera instancia la composición de los fluidos. Y la composición de los fluidos para nosotros es muy importante porque nos permite detectar cuál es el origen de los mismos. Es decir, a partir del el estudio de tanto los cationes como de los aniones principales, podemos saber si
el origen de nuestras aguas termales es profundo, viene del reservorio, son aguas someras, o sea, aguas meteóricas, o es una mezcla de ambas. Y otra de las cosas también muy importante que podemos hacer es, a partir de los geotermómetros, conocer cuál es la temperatura del reservorio. Lo que vemos en este caso es una tabla, un ejemplo de las diferentes manifestaciones termales del sistema geotérmico de Valle del Cura en San Juan, y como vemos, dependiendo de los cationes y aniones utilizados, podemos tener diferentes resultados. Esto ya queda a criterio del investigador del proyecto, cuáles son los más adecuados. Una vez que tenemos los estudios de reconocimiento, pasamos a lo que serían los estudios de prefactibilidad técnica, en donde se realiza principalmente estudios de prospección geofísica, los cuales los permiten, o sea, el principal objetivo de estos estudios es definir la dimensión y la estructura del posible campo geotérmico, donde nos permite conocer la profundidad, el espesor y las principales estructuras relacionadas con el mismo. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son curvas de isoresistividad que se realizaron en el campo geotérmico de los despoblados, entre los 100 y los 1500 metros, y por ejemplo lo que demuestra es, en esta zona de aquí de mayor conductividad, donde se encontraba la manifestación termal en superficie, cómo está conectada en profundidad con esta zona de mayor conductividad, esta zona roja, la cual nosotros interpretamos como el reservorio geotérmico. Como habíamos mencionado también, dentro de la fase de prefactibilidad técnica, una de las cosas más importantes es estimar el potencial geotérmico, es decir, es hacer un cálculo estimado de las reservas. Para esto lo que se hace son emplear análisis estadísticos, en los cuales el más utilizado es la simulación Monte Carlo, donde a través de una serie de parámetros obtenemos el potencial estimado. Estos parámetros son el área del recurso y el espesor, que, como recuerdan, estos los hemos obtenido de las prospecciones geofísicas, y la temperatura del reservorio. La temperatura del reservorio es la que obtenimos a partir de los geotermómetros. Estas simulaciones también utilizan otro tipo de parámetros, y lo que obtenemos básicamente, como se puede observar en esta figura de frecuencia acumulada, es, para este caso, obtuvimos al 90% de confianza un estimado de 14 megawatts eléctricos, mientras que al 50% de confianza 56 megawatts eléctricos. Esto es una simulación real que nosotros ponemos a modo de ejemplo para que puedan observar. Otra de las cosas que se pueden hacer en los estudios de prefactibilidad técnica son los pozos de gradiente a diamantina, es decir, son pozos someros entre 100, 300 metros aproximadamente de diámetro pequeño, y que permiten tomar mediciones de temperatura del gradiente geotérmico a distintas profundidades. Como se puede observar aquí, esta es una foto de la campaña de perforación de gradiente geotérmico realizado en los despoblados. Lo que obtenemos de estos pozos de gradiente es, por ejemplo, en este caso, hubo 3 pozos que presentaron un gradiente térmico mayor al normal para esta zona, y en este caso estamos mostrando cómo, superponiendo la posición, o sea, la ubicación de estos pozos de gradiente, a el mapa de isocurvas de resistividad, un poco más profundo de los 1500 metros que se habían realizado con la geofísica, comprobamos que los pozos más calientes, que son el 1, el 2 y el 4, se superponen con esta zona de mayor conductividad que nosotros habíamos identificado como el reservorio geotérmico. Ahora, terminada esta fase, pasamos a los estudios de factibilidad. Como vemos, esta es una imagen de una perforación de un pozo geotérmico ya de diámetro productivo, y lo que vemos básicamente es las mismas herramientas que se utilizan para perforar los pozos de hidrocarburos. La única diferencia que tenemos en lo que sería la industria del oil and gas es la ingeniería de reservorio. Nosotros aquí lo que estamos buscando es el acuífero,
y algunos otros detalles que son más ingenieriles que geológicos. No vamos a hacer hincapié en este momento en esta etapa, pero sí dejarles la idea de que son muy similares entre ambos. Ahora bien, cuando hablamos de geotermia, y como habíamos mencionado en la fase de desarrollo del campo geotérmico, tenemos que hablar sí o sí de reinyección. Un campo geotérmico, una planta geotérmica, consiste en la perforación de los pozos productivos y los pozos de reinyección, de los cuales internacionalmente, depende del campo, en algunos casos, pero está casi estandarizado que cada 3 pozos productivos necesitamos un pozo de reinyección. Ahora, la reinyección también nos define por qué la geotermia en realidad es una energía limpia, porque los fluidos geotérmicos, sabemos, son muy contaminantes, ya que poseen elementos como por ejemplo el boro o el azufre, que son grandes contaminantes. En este caso, como observamos en el esquema, estos fluidos geotérmicos salen de los pozos, llegan hasta la planta, y en la planta lo que hacen es, a través de un sistema de intercambiador de calor, calientan un gas inerte, que es el gas que va a la turbina y nos permite generar energía geotérmica, y luego es reinyectado al reservorio. Es decir, no tiene contacto ni con el suelo ni con el aire. Por eso la definimos como una energía limpia. Y asimismo, este sistema también permite aumentar la vida útil del reservorio. Por ejemplo, para darles una idea, tenemos campos geotérmicos de 100 años, como por ejemplo el primer campo geotérmico en Larderello, Italia, que Giorgio conoce bien. Por último, les quería en esta etapa mostrar algunos ejemplos de lo que serían las plantas geotérmicas. Por ejemplo, aquí observamos una planta geotérmica en Costa Rica, que actualmente produce 55 megawatts eléctricos, y entró en función en 1988. Y un ejemplo muy importante que les queremos presentar es la planta geotérmica del Cerro Pabellón, que se encuentra en el norte de Chile, que actualmente está produciendo 81 megawatts eléctricos, entró en producción en el año 2017, y algo muy interesante de esta planta geotérmica es la ubicación respecto de nuestros sistemas geotérmicos, ya que al encontrarse, podemos decir, en un contexto geológico cercano, sobre todo a los proyectos que encontramos en el norte, es muy alentador y promisorio para nosotros que puedan desarrollar aquí la energía geotérmica. Entonces, hasta acá hemos presentado algunos ejemplos, cómo hacemos para producir energía, principalmente eléctrica, a partir de la geotermia, y ahora Giorgio va a hablar un poco, presentarles qué otras cosas y qué otras ventajas vemos de la energía geotérmica, especialmente para nuestro país. Muchas gracias, Bárbara. Continuamos entonces con la ponencia de Giorgio Stangalino. Recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y al finalizar van a ser respondidas. Muchas gracias. Adelante, Giorgio. Perdón, Giorgio, todavía está muteado. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes que participan. Gracias por participar y un gracias particular por habernos invitado a esta exposición. Bueno, la foto a la derecha del inicio demuestra que toda la provincia argentina, también en Tierra de Fuego, hay manifestaciones termales de las 3 hipótesis, de las 3 categorías que ya mencionó Bárbara al inicio: alta, media y baja entalpía. Pasamos a la segunda. Aquí quería iniciar, importante, que la geotermia, la energía geotérmica, se basa sobre la ley minera. En minería se llaman vapores endógenos y son categorizados minerales de primera categoría. Por lo tanto, hay que ir a solicitar a la Secretaría de las varias provincias, tomar el cateo, estudiar, cioè seguir, investigando, seguir la ley minera.
Hasta el 2017, 16, bueno, había una zona gris entre la parte minera, porque después la generación de energía eléctrica. Pero esto fue superado en el 2015 aquí, de la ley de energía renovable, y por lo tanto ahora la ley minera determina hasta la fase de la exploración o de la factibilidad, y la ley de energía renovable, que da los mismos beneficios de la ley minera, se aplica anche alla generazione di energia elettrica geotermoelettrica. Vamos adelante. Allora, compatibilità con la industria minera e dell'oil and gas. La compatibilità con la industria dell'oil and gas, el sector del petróleo, ya lo evidenció Bárbara, son investigaciones muy similares a la exploración, se usa mucha geofísica, no la sísmica en este caso, ma otra, y también particularmente después el tema de la perforación, que es la base del descubrimiento del campo geotérmico con su potencialidad en megawatt eléctrico y después su desarrollo. Y como digo, hay mucha afinidad y muchos grandes estados a nivel mundial, Filipinas es uno, Italia también y otro, se desarrolló ampliamente, con grande potencia, la energía geotérmica cuando esto era manejado sobre todo dal sector petrolero del estado que tiene recurso geotérmico, por esta sinergia. Después, una otra parte importante donde la energía geotérmica, y a nuestro entender, podría ser la base por lanzar finalmente la energía geotermoeléctrica en Argentina, es el sector minero. Sector minero, aquí pusimos la palabra autoabastecimiento eléctrico. ¿Y por qué el sector minero? Porque hemos hecho un estudio, una investigación en la grande minería importante, oro, por no hablar del litio, cobre, etcétera, están en la faja andina, y cerca de este grande emprendimiento minero, en el contexto de 50 kilómetros, en un ratio de 50 kilómetros y también menos, hay un recurso geotérmico de alta entalpía, por lo tanto apto a producir energía eléctrica. Entonces lo hemos definido autoabastecimiento, el sector minero, en lugar de como se usaba normalmente el grupo diésel, el grupo electrógeno, etcétera, como energía de base, ahora se puede usar y aplicar la energía geotermoeléctrica. Y es un sector que puede, es importante, también pagar estos recursos e invertir en estos recursos, que le da independencia energética. Poi rápidamente, desde los últimos 2 años, 3, nos hemos interesado al litio geotermal. Esto, como dice la frase arriba, importante valor agregado. ¿Por qué? Se descubrió en el 2015 en un campo geotérmico, ya que era 15 años en explotación o más, en la Baja California, Salton Sea, cerca del lago Saltos, Imperial Valley, que dal fluido che sale dallo pozzo geotermico, con temperatura alrededor de 200 grados en promedio, en este fluido está presente el litio y está presente con una concentración que justifica su explotación. Y por lo tanto, es una grande oportunidad de, nosotros usamos alguna vez una frase marketinera, llamamos así, paga uno, cioè il pozo geotermico, e ottiene 2, litio geotermal e energia geotermica, l'hiperrenovable de base, que alimenta la planta de extracción del litio geotermal. Vamos adelante. Este es un ejemplo del estudio que hicimos en una zona que se mencionó ya anteriormente, Bárbara, del Valle del Cura, en Catamarca, donde está ubicada la mina Barrick, bueno, ahora es China, minera del Sol, minera andina del Sol, con oro, etcétera. Y en esta zona, en el entorno no hay salares,
pero casualmente, no casualmente, ma se ha determinado que toda la manifestación geotérmica de esta Valle del Cura ampliado, donde hay un redondito rojo, un centro, una pelotita, ¿no? Azul, son las manifestaciones geotérmicas superficiales, y en todo esto se encontró presencia medible, bastante medible, de litio en esta fuente termal superficial. Y por lo tanto no es casual que a lo largo de este valle, son más de 100 kilómetros, en todas aparece el litio geotermal, que razonablemente, ma lo hemos también demostrado da estudio geofísico, proviene del reservorio geotérmico profundo, 1000 metros, 800 y algo por el estilo. En esta análisis rápida medimos, son datos públicos que existen, públicos. Son miligramos litro de litio, 10 gramos, algunos son, había uno muy importante, 60 miligramos litro. Se midió también la concentración del magnesio y en esta investigación que hicimos pusimos la relación magnesio-litio, que es uno de los datos más importantes para evaluar la factibilidad económica de obtener el carbonato de litio puro al 99,5%. Y el magnesio es uno de los elementos más costosos, difícil da quitar o da, llamémoslo así, da eliminar del litio. Pasamos a la próxima. Aquí justificamos en algo que hicimos que si uno tiene un proyecto geotérmico, aquí pusimos 5 megawatt como un proyecto piloto, 5.5 porque un 10% se usa para la energía eléctrica necesaria por el manejo del campo o de la planta geotermoeléctrica, cioè seguir, estudiar, investigar en fase de prefactibilidad, factibilidad, etcétera, de un campo geotérmico con la misma inversión y con los mismo método geológico, geoquímico, geofísico. Se obtiene primero la prefactibilidad del litio geotermal como también la factibilidad. De ahí el discurso, llamámoslo 2 por 1. Por último, aquí pusimos ciertos valores que son mediamente altos, la inversión geotérmica es más alta que comprar grupo electrógeno, etcétera, pero claramente aumentando la potencia, esta inversión al megawatt instalado, que en un campo de 5 megawatt son casi 6 millones de dólares, baja considerablemente. Lo ponemos en la próxima imagen. Bueno, el tema del 2 por 1 ya lo he mencionado, un po' marketinero, pero la realidad. Y como digo, cuando aumenta un po' la potencia del primer módulo de generación de energía geotermoeléctrica de 5 o 10 megawatt, agregando más módulos disminuye el costo del megawatt instalado. ¿Por qué? Porque el primer módulo absorbe, en este caso de 5.5, se absorbe todos los costos de la exploración, de la prefactibilidad y de la factibilidad. En lo otro ya esto está invertido en la instalación del campo, ya está. Adelante. Por último, sí, creo que el último, ponemos, es muy importante, el costo de generación del megawatt eléctrico. Lo queremos comparar porque en este caso hay mucha falsa información, etcétera, o de varias personas, yo lo llamo un po' falso profeta, pero esto es un dato de una empresa que está en el grupo de la IRENA, creo que lo conocerán, la IRENA, una de las más grandes asociaciones ¿sí? por el tema de energía renovable, donde comparó, importante, estos son datos antes de la guerra de Ucrania, es importante, que después ahora se dispararon, y compara los varios precios de la energía, decimos, renovable. Y como ve, la de la geotermia estamos alrededor de $75 al megawatt generado. Y bien comparable, claramente más del viento y del solar, pero esta es de base, 24 horas, la otra son intermitentes. La combinación de las tres sería el óptimo por minería porque dan energía de punta y energía de base.
entonces podría ser alimentada la energía geotérmica del litio, todo con energía limpia y renovable, aumentando el balance ambiental que es muy importante para vender el producto, sobre todo del litio. Este dato, y con esto termino, este dato fue, decimos, ¿cómo se dice? No digo comprobado, pero nos acercamos a esto con un estudio que hicimos nosotros como cámara de costo nivelado de electricidad en la región andina de energía de base, cioè comparando la geotermia con los grupos electrógeno y con los grupos a gas, pero poniendo en evidencia un dato con inversiones privadas continuas, donde, como digo, apuntamos sobre todo a la minería. El resultado de este estudio, también terminado por suerte en febrero, todavía con datos ciertos, ha arrojado valores muy similares al $75 al megawatt generado. Tenemos, dependiendo de la potencia, tenemos valores que en el 5 megawatt son 118 y con 30 megawatt son 76.8. Estamos cerca del 75. Después se puede comparar, sobre todo la comparación es que este valor, y con esto concluyo, que la energía geotérmica, como también la solar y la eólica de punta, primero no tiene influencia la inflación, no está relacionada a la inflación. Una vez que se pone en marcha, es independiente de quien la recibe. Y además, en un tema muy actual de estos días, nunca va a tener problemas como desabastecimiento actualmente del gasoil o del gas o otro tema. Esto es, imagino, muy importante afirmarlo. Bueno, con esto he terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Giorgio y Bárbara. Excelente, muy informativa, muy buena sus ponencias. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Si alguien desea activar el micrófono y preguntar directamente, puede hacerlo. Y si no, vamos a comenzar a leer las preguntas que han ido haciendo por el chat. Pueden activar su Bien. micrófono si quieren para preguntar. Si quieren, para romper el hielo, arranco con algunas que ya estuvimos viendo por el chat. Muriel Miller preguntó, creo que en parte se habló un poco, creo que lo comentó Bárbara, pero ¿cómo es la estimación de los megawatts? O sea, ¿cómo es el cálculo? Sería el equivalente en el oil and gas, ¿cómo es el cálculo de reservas o recursos? Imagino, es la pregunta. Si puedo ampliar un poquito, el cálculo del recurso in situ como fluido, me lo imagino, debe ser muy parecido al que hacemos en petróleo o en gas. El tema es cómo pasas eso a megawatts y cómo lo haces económico. Esa es la pregunta. Gracias, Muriel. No sé, Bárbara o Giorgio, ¿quién la quiere encarar? Bueno, puedo contestar yo de un punto de vista práctico. Aquí tenemos especialistas en este tema, son los geoquímicos, medio decimos matemático, etcétera. Pero el dato se usa mucho. ¿Cómo se hace todo el cálculo de este caso? No lo sé absolutamente, ni me interesa conocerlo. Yo puedo evaluar el dato en base a un po' la experiencia que tengo y que hago misión en base a comparar campos geotérmicos similares, y ahí con datos se puede ya evaluar si el dato en megawatt es razonable o no. Pero, ¿qué quiero decir? Los datos principales se resumen con buena aproximación, con buenos estudios de prefactibilidad, cioè lo que decía la profundidad del reservorio, la geometría o el volumen del reservorio, la temperatura del mismo, etc. Otros valores, dependiendo del nivel, decimos, de prefactibilidad y sin perforación directa, se estiman como la densidad o los fluidos
que no siempre son fluido todo líquido. La mayoría de los campos geotérmicos se dicen de vapor húmedo, fluido, líquido y parte vapor. De un otro lado, al contrario, como aquí hay uno de los pocos a nivel mundial, 4 o 5, ma uno está en el Copahue, es un campo geotérmico a vapor seco, cioè ánido. Entonces, ahí en este cálculo también no funciona tanto. No sé por qué, ma así me lo explica. Puedo decir una cosa, da la experiencia que tengo da cuando se aplicaron estos métodos, primero lo hacían con la Hewlett Packard o con la Texas Instruments, ahora hace todo el programa, pero l'experiencia successiva del desarrollo del campo geotérmico, con la factibilidad sobre todo, que da la potencia en megawatt que puede dar cada pozo productor, etcétera, los datos fueron prácticamente confirmados. Y yo me baso sobre este dato. Perdón, la mia risposta è un po', come si dice, calitativa e no quantitativa, ma è lo que puedo afirmar con, bueno, en base sobre todo la experiencia y confrontaciones. Muy bien, gracias, Josh. Una pregunta que es un poco similar, pero va un poco hacia lo económico. ¿Cuál o cuáles serían los parámetros favorables para que el proyecto sea factible económicamente? Bueno, aquí no, quiero aclarar una cosa. Quien hizo esta pregunta, si quieren, se puede contactar con nosotros. Nosotros tenemos socio, aparte amigos, no solo aquí, ma afuera, experto en este tema. Se me manda la pregunta específica, después le puedo hacer contestar el cálculo económico, los valores. Normalmente quien hace este cálculo es un ingeniero, perdón, un economista, no un geólogo. Bueno, lo que me pregunta, repíteme la pregunta, please. Sí, ¿cuál parámetro o cuáles son favorables para que el proyecto sea factible económicamente? Económicamente. Primero de todo, un tiempo no se aplicaba cuando se investigaba zona geotérmica como reconocimiento, un tiempo se miraba solamente, tiene temperatura alta, lo geotermómetro, alta entalpía. Desde un cierto periodo, más de 30, 40 años, la escuela italiana en particular, se verificaba, así de primera instancia, quién era el potencial cliente a vender la energía eléctrica. Porque realmente tuvimos los tiempos, se estudiaban campo geotérmico, mucha inversión, y alrededor tenía 4 Cóndor, 2 Llama o Guanaco, no sé. Bueno, quería decir esto. Después, los factores básicos es propio analizar los posibles clientes a los cuales vender energía geotérmica. Claramente, repito, es una inversión inicial más alta, pero los factores básicos son, uno, evaluar la potencia en megawatt del campo, inicialmente, después con módulos siempre se continúa a aumentar la potencia, y segundo, evaluar un PPA que el posible cliente pueda aceptar en vos que existe la inversión sea redituable. Esto se hablamos sobre todo en un discurso privado a privado. Sí, como per la energía geotermoeléctrica es un sector público, claramente entran factores diferentes. Podrían bajar el precio de venta, es una cuestión pública, etc. Pero el dato primordial es a quién vender, el cliente y qué valor, PPA. Pero también hay clientes, como lo dijo Minera, por ejemplo, que se autoabastecen, cioè invierto para darme a mí mismo la energía geotermoeléctrica. Perfecto, gracias. Acá Carlos Jorquera hace un comentario en una pregunta, que los 81 megawatts en Chile están bien, que se amplió de 48 a 33 y que comenzó a operar con esos 33 ahora en el 2022. Gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿qué tipo de método geofísico utilizan? Si es sísmica, ¿es algún otro método? Bueno, esta es mi materia, donde yo empecé hace 1000 años o siglo pasado en Guatemala. Bueno, el primero, la geotermia, muy similar al petróleo, la investigación, pero no es rica como el petróleo que se ve.
Entonces se podría aplicar la sísmica, etcétera, ma muy cara. Pero aparte el caro, hay experiencia, decimos, da 50 años, que aplicando la vieja geoeléctrica, lo sondeo eléctrico vertical, la geoeléctrica, desde los últimos 15 o 20 años sustituido con la magnetotelúrica pasiva o la audiomagnetotelúrica. Pero el resultado son siempre valores de resistividad del subsuelo, cambio de resistividad. Esta, para mí, está demostrado, es el método geofísico más adecuado porque hay una relación directa entre el valor de la resistividad, en el caso específico electroestrato, electroformación muy conductiva, cuando la resistividad baja, muy conductiva, son relacionadas a la presencia del reservorio geotérmico. Y hay muchos campos, aparte de mi experiencia, etcétera, que esto fue demostrado con la perforación sucesiva. Esto es lo más importante. Pero también, donde se puede, se aplica también la tomografía geoeléctrica, que per un tempo si llamava dipolo, ma tomografía geoeléctrica, soprattutto in 3D, cuando se puede llegar a 500, 600, 1000 metros de profundidad, depende, no más, como también aplicando bueno, el 3D y con software que existe actualmente, la magnetotelúrica como la geoeléctrica. Pero el método es de resistividad. Clarísimo, muchas gracias. Por Bueno, favor. seguimos. Aquí Agustín hace una pregunta sobre referencias bibliográficas. Si tienen referencias sobre los principios de operación de la tecnología de perforación geotérmica ultraprofunda PlasmaBit. Bien específica. Bueno, tengo conocimiento, l'ultima palabra solo la sentita, insomma, claramente, no tengo experiencia directa de perforación arriba de los 2000 metros, etcétera. También en mi sector, ma donde podía, yo seguía la perforación. Estaba ahí con el ingeniero de perforación, o el geólogo de control del pozo, etcétera. Tengo experiencia, entonces, en esto puedo decir que ahora la tecnología de perforación claramente ha mejorado tremendamente y se puede llegar claramente a profundidad que un tiempo eran inalcanzables, 3, 4, 5 mil metros. Decimos que esto ha ayudado mucho la experiencia geotérmica europea, no tanto l'italiano, perché hay vulcanes en Italia, se conoce. Pero la zona Alemania, Centro Europa, Francia, Holanda, etcétera, donde para sacar también aunque poco megawatt geotermal, también obtenerlo hace el pozo de 3000 metros o alto. En primer lugar, esta es una geotermia diferente, una geotermia de gradiente térmico anómalo o de fregamiento de la placa que tocando, se no me viene la palabra en castellano, produce el calor. Bueno, pero esto ha permitido un desarrollo de estas perforaciones en forma, ¿cómo se puede decir? Económicamente viable, depende del objetivo. Por ejemplo, no hago nombre, ma he hablado recientemente con una grande empresa, re gorda, argentina, que está pero en la zona, decimos, de Buenos Aires, un poquito o por ahí, una gran empresa, que están buscando ver de obtener energía geotérmica también a 3000 metros o más, o 40, para cambiar su matriz energética, para la famosa transición energética. Y son empresas que a cierto punto, hemos hablado, no miran solo el discurso cuánto cuesta o cuánto, perché cuesta caro naturalmente, però l'obiettivo, decimos, climático, el cambio climático, ambiental y la transición energética empuja mucho. Entonces se está abriendo aquí en Argentina esta posibilidad, porque en la zona de la Pampa, de la nuestra zona aquí, es como la misma geotermia que están sacando en Europa. Interesante. Gracias, George. De nada. Bien, la siguiente pregunta es de Ariana. Dice, ¿la investigación en todos los puntos geotérmicos investigados en Argentina son coordinados por la Cámara Geotérmica Argentina? No, sería lo máximo. No. No son coordinados. No. Nos gustaría, insomma, tenemos la experiencia, pero
empezamos, yo hice nacer, bueno, por decir, la cámara al final del 2017, proprio por dar a conocer en Argentina que existe energía geotérmica. Era, todavía es una energía medio desconocida, con mucho falso profeta, como digo yo, que te la complican cuando es más simple buscar un reservorio geotérmico que investigación minera, o algo, porque son reservorios grandes, no es que sean pequeños, son target bastante, con dimensiones importantes, con cambio de resistividad en este caso. Pero pienso que ya ahora son 5 años que nacimos, etcétera, logramos darnos a conocer, y donde somos bien recibidos es en la faja andina, ma sobre todo en el triángulo del litio. Catamarca, Jujuy, ¿cómo se llama? Salta. Como también mencioné San Juan, bueno, Neuquén fue la primera provincia que inició el estudio geotérmico, el volcán Domusio, probablemente uno de los más potentes de la Argentina, como lo del Tuxtla, volcán Tuxtla en Jujuy. Bien. Después hay Catamarca, Cerro Blanco, etc. Ya que mencionaste el litio, que hay una pregunta que dice, ¿la ley vigente permite la extracción de litio? Supongo que en los proyectos geotermales. Pregunta inteligente, muy buena. La ley argentina, ya que los vapores endógenos, como llama la geotermia, es regimentado por el Código Minero, sí, la ley argentina permite que si yo extraigo los vapores endógenos, puedo producir energía eléctrica. Pero que siempre dentro de esto fluido hay metales, entre cuales el litio, hay el zinc, hay el boro. Abro una paréntesis muy italiana. La energía geotérmica nació casi casualmente, bueno, en el Arderello, Italia, uno lo mencionó, en el 1914 se puso en marcha la primera planta de 4 megawatt. Pero ¿por qué nació? Porque ahí fue un cierto conde francés que se puso ahí, se llama Larderel, dio el nombre, bueno. Estaban buscando y explotando boro, el boro, que salía de las manifestaciones como la nuestra aquí, superficialmente. Entonces dijo, bueno, si excavo, le trovo más. Y bueno, encontró también vapor, fluido, temperatura, y le vino l'idea, primero calientaba, costaba menos la preparación del boro para venderlo, pero después descubrió que podía producir energía eléctrica. Ahora, después de 100 años no más, bueno, sí, con litio está pasando lo mismo. El litio geotermal interesa mucho más que vender el megawatt-hora geotérmico, porque es mucho más. Pero esto podría ser como una locomotora que permite desarrollar la energía geotérmica más rápidamente. Uh-huh. Sí. Bueno. Sí, sí. Bien, otra pregunta, si está disponible el listado de puntos termales asociados al mapa que mostraron. Yo creo que está en la página de la Cámara Geotérmica, ¿no? Sí, 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 en la página de Geoterma está, y también, aparte lo que pusimos, creo que al inicio hay una descripción breve, pero sustancial, de los estudios que se hicieron en cada uno de estos campos, los 7 que mencionamos, y a qué nivel están, y también qué potencia se estimó. La del Copower se hicieron 2 factibilidades, una factibilidad es más 100, Domusio, pero ahí hay muchísimos de estos datos, y no se pueden conectar con nosotros. Bárbara puede mandar, ¿cómo se dice? Los datos, ecco. Bueno. Sí, perfecto. Sí, Bárbara, si querés anotar en el chat en la página web, así la gente puede entrar también, sería buenísimo. A ver, acá Enzo Sánchez pregunta, no se ha hablado, pero ¿qué novedades hay sobre la aceptación del gobierno de Catamarca para el proyecto Caldera Cerro Blanco y la inversión que conlleva llevar a cabo tal proyecto? Pregunta también inteligente. El señor, ¿cómo se llama, señor? Enzo Sánchez. Enzo Sánchez. Bueno, Catamarca estuvo reciente,
al Congreso del Litio, al Seminario del Litio, hace 2 semanas. Estuvimos antes, yo y Bárbara, invitados por una empresa importante de Catamarca que está extrayendo litio tradicional de salar, pero con el tema sin los piletones, extracción directa, y con el proyecto Cerro Blanco estamos bien avanzados. Nosotros, yo lo conozco de un montón de años atrás, cuando trabajé aquí la primera vez, en el siglo pasado, fui el director del proyecto geotérmico de Volcán Copahue, pero estando ahí visité el otro campo, etcétera, y es muy bueno. Ahí recolectando todos los varios papers que se hicieron, eran en forma desordenada, recolectándolo, hicimos un estudio, decimos, de prefactibilidad preliminar como cámara, evidenciando, y ahora estamos muy en punto con el contacto con la empresa. La mina se llama Cachilo, no se llama la empresa australiana, aquí se llama Moreno del Valle, se puede decir. Bueno, ¿qué quiero decir? Estamos bien avanzados para terminar la prefactibilidad técnica y si anda bien el próximo año empezamos a hacer los primeros pozos explorativos, diamantino, bueno, siempre para llegar a... Aquí quiero aclarar una cosa. Ellos necesitan, en el máximo de la explotación, en 3 años, o máximo 4, 3 años, 60 megawatts. No es poco. En esta zona, cerca de Antofagasta de la Sierra, no hay nadie. Insomma, no hay. Bueno, la potencialidad existe si también los primeros datos nos acercan a casi al 60, pero estamos en fase preliminar. El dato importante es que ahí se puede, en esta zona, sumar las 3 energías renovables por excelencia, libre de inflación, o sea, la geotérmica de base y de punta la solar o la eólica. Porque la geotérmica le sirven a ellos un 40 megawatt o 35 siempre. El otro 20 megawatt se puede producir con el solar de punta. Una buena comunión, ¿cómo se llama? Bueno. Sí, sí, sí. Pero Catamarca podría ser el primer campo geotérmico, también el Tuzla está muy interesado, argentino. Ya sudamericano no, porque ganaron los chilenos. Bueno. Muy interesante, sí. Y ya que mencionaste ahí Copahue, creo que vamos a terminar con esta pregunta. Hay varias preguntas que quedan sin responder. Invitamos a la gente que les escriba a ustedes. Bárbara, si querés dejar tu mail, Giorgio también en el chat, así ellos se comunican. Hace Sí, todo ya les Bárbara, dejé el mail de la cámara y el mío Perfecto. también, y nuestra página web para todos los que se quieran comunicar. Buenísimo. Bueno, y cerramos con esta pregunta. ¿Hay posibilidades de reactivar Copahue-Cabiahue? ¿Se la detuvo en los 80 por cuestiones políticas o por qué? Bueno, ahí estaba previsto que el nombre de la planta podía ser mi nombre, ya siendo el primero que lo había, o lo esposo. No, aparte la broma. Lo conozco bien. Fue mal manejado desde el inicio, sobre todo cuando se quiso reactivarlo hace un 10 años o algo, no informando la población local. Porque yo le dije que tenía razón, porque los pozos que se hicieron a su tiempo, yo me asumo mi responsabilidad, en el 80 fue, 81, la zona mejor es la que se llama la Laguna Las Mellizas, que nace la pregunta, la conoce, es de Cabiahue por ir a Copahue, que es la única zona de agua potable de Cabiahue. Y los pozos están ahí, el primero, Copahue 1, que hay una planta de 700 megawatts, o no, 700 kilowatt o 0,7, el otro pozo hecho por la JICA japonesa, que pusieron después, aguas arriba, peor todavía. Pero tuvimos charla recientemente, hace 2 años, 3 años, yo estuve ahí, y tiene razón, y se podrían ubicar las primeras plantas aguas abajo, donde está la máquina, la maquinita, porque la potencialidad, ahí ya no hay riesgo minero, no hay riesgo minero. Por lo tanto, técnicamente se puede hacer, también las plantas son menos invasivas, son más amigables con el medio ambiente. Se puede hacer como en Italia, nell'Arderello, que es una zona entre Pisa y Florencia, hacen la planta con todos los tubos, pero lo pintan de verde, o hay algún pintor, escultor que hace un cuadro de 20 metros por 20 metros.
así la gente mira el cuadro y no mira la planta, pero son cosas importantes y además con esto calientan todos los pueblos alrededor. Yo espero que Copahue, pero ahora la decisión técnicamente es factible, sono in contatto con la de Neuquén, se puede hacer. El tema es una decisión política y financiamiento. Claro. Bueno, muy interesante, la verdad, y muchos comentarios positivos también vi en el chat. Así que, si quieren, ahora cerramos, Andrés, con unos comentarios finales. Bien, bien, la verdad, muy admirable su trabajo, Giorgio y Bárbara. En nombre del capítulo de la IPG de jóvenes profesionales de Argentina y la comunidad científica de la región, agradecemos por dedicarnos su tiempo, disposición y por compartirnos su conocimiento. Así que proyectamos ahí su merecido reconocimiento por su invaluable labor en este ciclo de conferencias de transición energética. Es realmente muy valioso su aporte. Muchas gracias. Y muchas gracias también nuevamente a todos los asistentes. Sí, muchas gracias, Giorgio, Bárbara. Queremos también aprovechar para comentar que ya la semana que viene vamos a estar teniendo otra charla relacionada al ciclo de transición y creo que, si no me equivoco, es la charla final de este ciclo. Luego vamos a comenzar un ciclo nuevo y esta va a ser de energía Correcto. nuclear y biocombustibles. Muchas Así que los gracias a invitamos. todos. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para volverlos a invitar a comunicarse con nosotros, con la Cámara, cualquier duda, consulta. También a los que se quieran sumar para trabajar en desarrollar la energía geotérmica, que para nosotros sería muy importante en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Bárbara. ustedes. Muchísimas gracias. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de LinkedIn, Instagram y YouTube. Los videos quedan ahí colgados en YouTube de todas las charlas, de todo el ciclo y de los futuros eventos que vamos organizando. Queremos agradecer también a la Universidad Nacional de Salta por el apoyo con la plataforma. Las personas que se registraron en nuestro formulario van a recibir el certificado de presencia. Así que bueno, los esperamos en un próximo evento, en la charla que Gabriel recién los ha invitado a todos. Muchas gracias y hasta luego. Será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gente. Luego.